Continuamos en la explanada y es el momento de hablar de un proyecto que hemos conocido recientemente y nos ha entusiasmado porque Casa Mediterráneo ha trabajado mucho para inaugurar hace apenas unos días la red de escritoras del Mediterráneo. Vamos a charlar de todo lo que encierra este trabajo conjunto con una de sus valedoras y una gran escritora, además del Mediterráneo, como no, Espido Freire, bienvenida. ¿Qué tal? Bien hallada, ¿cómo estás? Pues estamos muy contentos de que estos proyectos salgan a la luz en nuestra ciudad, porque además, aunque hayan nacido aquí, tienen vocación de extenderse más allá de nuestras fronteras, de aunar las experiencias de varias escritoras de países que están bañados por el mar Mediterráneo, ¿no? Que tantas alegrías nos da aquí en Alicante, en concreto, siempre por el clima, por bueno, pues el turismo que atrae también el Mediterráneo, pero en este caso vamos a analizarlo desde un punto de vista literario, ¿no? Y desde la experiencia de las escritoras. En este caso tú has participado en este proyecto, participas en él, ¿y qué fue lo que te enganchó cuando te lo presentaron? Pues es curioso que una de Bilbao se involucre en una red de escritores del Mediterráneo, ¿verdad? Es que los de Bilbao sois de donde queréis, sabes, pero independientemente de eso, como de lo que hablamos realmente es de los territorios, sí. Hablamos de la región mediterránea, eso incluye también, aunque paradójicamente estemos más cerca del Atlántico que del Mediterráneo, nos incluye a las escritoras, las autoras españolas. Mira, surge en el invierno de 2018, a raíz de una serie de encuentros que mantuvieron el director de la Casa Mediterráneo, Javier Ergueta, Marina Vicente, que es la dinamizadora y el alma de todo este proyecto, y una escritora y buena amiga, Vanessa Monfort. Y se comienza a dar fórmula, o se comienza a dar, de alguna forma, a moldear la necesidad de que las escritoras que estamos en torno a la región del Mediterráneo podamos conocernos mejor y podamos intercambiar opiniones e impresiones. Y a ver a dónde nos lleva eso. ¿A dónde nos está llevando? Por ejemplo, a residencias de esas autoras aquí en Alicante, para que durante un periodo de tiempo determinado puedan trabajar en su obra, sin interferencias, fuera y lejos de la censura de su país, incluso de la censura mental que a veces te supone encontrarte en tu propio entorno. A los viajes y a los intercambios de autoras, tanto españolas como internacionales. Y ayer en concreto a la inauguración de la primera jornada de estas escritoras en Alicante. Siempre se dice que la literatura es un idioma universal, que al final cuenta experiencias y genera emociones que de alguna manera nos representan a todos y no tienen nada que ver con el país donde hayamos nacido, pero sí que hay particularidades, ¿no? Dependiendo del origen de cada escritora, en su manera de abordar y de proyectar su trabajo, ¿no? Fíjate si hay diferencias que aunque la literatura sea un idioma universal, cada uno de nosotros lo escribimos en el nuestro. De manera que estamos hablando de una región en la cual conviven el árabe, el sirio, el italiano, el griego, el español, el turco, Entonces, aunque tenemos lenguajes comunes, códigos comunes, como puede ser el español, el inglés y el francés, que han sido idiomas de colonización, y entre ellas el propio árabe, el árabe clásico, bueno, entre algunas de ellas, nos encontramos con la dificultad de que muchas no nos hemos leído entre nosotras. Claro. Incluso nos encontramos con la dificultad a veces de necesitar intérpretes para poder entendernos. ¿Qué es lo interesante? Ese espíritu común del que tú hablas, que hace que aunque nos tengan que traducir, o aunque necesitemos un intérprete, yo no hablo árabe, por ejemplo, la necesidad de lo que queremos contar es tan urgente que inmediatamente se entiende. Durante los pasados días en las mesas redondas, por ejemplo, yo me encontré absolutamente conectada con lo que decía una de las autoras croatas, que estaba hablando de la reacción de su país frente a las violaciones colectivas, las violaciones en grupo. ¿A quién no le despierta eso un eco cercano, ¿no? Cuando Amel, la autora turca, nos alertaba en árabe clásico de los problemas que pueden venir de una sociedad cada vez más restrictiva en valores y cómo ya no se podía creer hace unos años que Turquía fuera a convertirse en lo que se ha convertido, perdón, que Túnez se fuera a convertir en lo que se ha convertido ahora, eso no despierta una inquietud determinada en nosotras. Y cuando nos hablaba la poeta siria de qué había sido para ella una juventud en guerra, yo estaba oyendo hablar a mi madre y a mi abuela y nos estaba alertando a su vez de lo que nos ocurre. Entonces, ese idioma común va más allá del código, va más allá del lenguaje y es lo que queremos poner en común, más allá de todo lo que nos separa, que es mucho, también nos une.
Y de alguna manera, aparte de que se aborden esos temas más políticos, imagino que se tratan también muchos de los que afectan a la mujer como escritora, que son problemas concretos del tipo pues, dificultades a la hora de difundir su trabajo, cierto machismo que hay en la industria, la maternidad, como no, es un tema que está ahí también, y cuestiones feministas en general que las escritoras acusan de manera especial, pero pueden hacer mucho por ello también, por el hecho de poder escribir y difundir sus ideas, ¿no? Fíjate que has dado precisamente con una de las claves, ¿no? Hay quien considera que todo es política y podemos estar más o menos de acuerdo con ello. El que todo sea política no significa que tengamos que obedecer a determinadas consignas políticas. Yo hago una clara diferencia siempre entre eso, es decir, independientemente que tratemos temas que sean muy polémicos y que nos afecten a todos, no hay una ideología política de fondo. Lo mismo que, aunque somos decididamente feministas, no estamos abrazando una disciplina feminista en concreto. Estamos abogando por lo que el feminismo significa, que es la igualdad, y que significa la integración y significa la igualdad de oportunidades para, en este caso, las mujeres. Si nosotras en el primer mundo, todavía seguimos en el primer mundo, parece, nos quejamos y con razón de determinadas discriminaciones, imagínate que no estará ocurriendo en Marruecos, en Argelia, en Siria, en cualquiera de los países de la cuenca mediterránea. ¿Y qué les está pasando a ellas? Es decir, por supuesto que los autores también están discriminados y por supuesto que luchan contra la censura, contra la inmovilidad y contra muchas otras cosas, pero eso se agudiza en el caso de ser mujer. Primero, por los temas que muchas veces nos interesa tratar. La novela de Amel, La mecedora, que denunciaba la pedofilia, la existencia de pedofilia en Túnez, fue secuestrada durante 7 años. El peligro físico real que corre una mujer es mucho mayor que el que corre un hombre. Y por otro lado, los medios de silenciarla también son mucho más eficaces. Hablabas de la maternidad, yo hablo de conciliación. Porque incluso las que estamos solteras, incluso las que no tenemos hijos, tenemos los mismos problemas que las que estamos abordando cargas familiares, las que somos madres, abuelas o tías, ¿no? Porque hay gente, desde autoras muy jóvenes a autoras que son ya, que tienen una avanzada edad, no voy a decir otra palabra. De hecho, te iba a preguntar por esta cuestión, porque aparte de poner en contacto a escritoras de varios países, el rango de edad también es diferente, porque, claro, al margen de donde hayamos nacido, también hay una diferencia en la perspectiva que puede tener una mujer de 50 años, digamos, una mujer joven, a una mujer más joven aún que pueda tener 30 años. Es importante también abarcar ambas. Y yo, de hecho, hago mucho hincapié en eso. A mí me interesa mucho el que abordemos las perspectivas desde generaciones distintas. Ten en cuenta que yo empecé muy jovencita en la literatura y me beneficié muchísimo de la experiencia de autores de 60, 70, 75 años, 80 años, que eran mis colegas. No en todos los trabajos puede ocurrir eso. Entonces, creo que parte de mi obligación también es transmitir lo aprendido a generaciones más jóvenes y seguir aprendiendo. Tenemos desde una Judá, que tiene, yo creo que 24 añitos, 24 años, es una autora, sobre todo poeta, muy joven, a Inma Chacón, que acaba de jubilarse, está encantada, ¿no? Lo hemos visto en y en medio tenemos un rango de edad muy variado. Entonces, ¿qué nos permite eso? No olvidarnos de qué significaba ser joven y de los problemas de quien está comenzando. Y también abrazar una cierta esperanza y una cierta serenidad que nos dan nuestras compañeras más mayores. Claro. Referentes, ejemplos, caminos a seguir. No, desde luego que hay que tomar muy en cuenta los testimonios de esas escritoras más experimentadas y no olvidar de dónde venimos, ¿sabes? Como decía, no recuerdo, creo que María Teresa Campos, estoy aquí porque estuve allí, ¿no? Entonces, esto también funciona con la literatura, porque otras estuvieron, yo estoy, ¿no? Y fíjate además la paradoja, en el caso de las escritoras, la edad no tiene que ver con el recorrido. Yo, por ejemplo, puedo ser más joven que una autora que empezó hace 3 años. A publicar y sin embargo llevar 21 años de experiencia. Entonces, a mí me enseña ella determinadas cosas y yo a su vez le enseño otras. Y a mí me parece que por eso se llama red, porque ese tejido que se crea, ese enlace que se genera es muy interesante y es una forma de liderazgo totalmente distinta. Yo no soy ajena a que las escritoras necesitamos ganar más visibilidad y más poder y mejores condiciones. Me parece que eso se puede hacer de muchas formas, reivindicándolo de una en una, reivindicándolo entre todas, avanzando de una forma más o menos en común y beneficiándonos de quienes saben más, conocen más, están más avanzadas. Esta red de escritoras, ¿cómo va a materializarse? ¿Os vais a reunir cada cierto tiempo? ¿Cómo está planteado?
Nos encontramos en contacto constante. Los medios de comunicación contemporáneos, es decir, las redes sociales y las aplicaciones, nos permiten eso, independientemente del idioma. Generalmente nos manejamos en inglés y en español. Por otro lado, existen actividades constantes. Están las residencias que van alternando autoras una detrás de otra y que generan actividades en torno a esas mismas autoras. Y por otro lado, cada X tiempo nos estamos reuniendo. La siguiente reunión física tendrá lugar en Valencia en el mes de marzo. De hecho, toda la información está en internet, en la página de Casa Mediterráneo, su Facebook. Es importante cuidar también estas nuevas formas de comunicación, ¿no? ¿Qué te voy a contar? Es un elemento más de difusión de tu trabajo. Yo soy la pesada de las redes sociales, es decir, cuando todo el mundo está pensando en las mesas redondas, en la parte física, convencional, redes sociales, redes sociales, redes sociales, porque a mí personalmente me han ayudado tanto, o sea, que tener una fuerte presencia en Instagram, en mi caso, me ha permitido acercarme a lectores y a curiosos y a personas incluso que tenían una opinión totalmente diferente de mí y cambiarla, que no puedo estar suficientemente agradecida. Claro. Twitter es esencial, por ejemplo. Twitter nos permite el titular, nos permite el enlace, la comunicación. Facebook, que en España, por ejemplo, está asociado a un rango de edad determinado, en otros países es el único medio que tienen las autoras musulmanas para comunicarse. Claro. Entonces no se puede descuidar y creo que es algo en lo que en los siguientes meses vamos a trabajar mucho y a esforzarnos mucho. Pero es un arma de doble filo, porque ¿no piensas tú a veces también que hay escritoras y escritores de los que es mejor no conocer su opinión sobre ciertos temas? Porque ya te hace una idea del tipo de persona que es y también le puede repercutir negativamente. Eso es responsabilidad del escritor, que opine bien. Claro, claro. ¿Lo crees? Sí, sí, sí. Es decir, a mí en los últimos tiempos me están haciendo en muchas ocasiones preguntas difíciles y preguntas acerca de temas muy variados. Mi respuesta es casi siempre la misma, es decir, yo no tengo opinión sobre todo y aunque la tenga, no tengo por qué compartirla. No tiene por qué ser interesante. Ahí lidian otro tipo de cuestiones como el ego, la necesidad de llamar la atención, la impulsividad, que las redes sociales potencian mucho. Hay que hacer un uso, yo creo que responsable e incluso meditado de qué quieres transmitir. Estás comunicando. La comunicación, como tú bien sabes, no es una tontería. Estamos hablando de transmitir ideas, incluso ideología y desde luego nuestra propia imagen. Entonces, bueno, yo me equivocaré sin duda todos los días y muchos más que muchos de mis compañeros, pero sí soy consciente de eso e intento transmitirlo también a mis colegas. Hay una cosa que a mí me gusta mucho de ti, bueno, varias, pero en concreto es que trabajas mucho por hacer llegar la escritura a los más jóvenes. Entonces participas en talleres de diversas instituciones donde tú cuentas tu experiencia y enseñas cómo se pueden acercar al mundo de la literatura. ¿Has detectado que la escritura goza de buena salud entre las nuevas generaciones? Mira, te corrijo un mínimo matiz. Yo no suelo organizar, no suelo participar en talleres, sí que participo en encuentros. Vale. Es distinto, en el taller se enseña a los chavales a escribir y generalmente yo no me dedico a eso. Sí que hago cursos de creación para adultos y de hecho dirijo el máster de creación literaria de la BIU, de la Universidad Internacional de Valencia, pero está destinado a aspirantes a escritores adultos. Con los chavales el trabajo que hago es el de encuentros literarios, explicación de obras clásicas y de mis propias obras, animación constante a la lectura, el contarles, como tú dices, esos entresijos, esas historias, pero no exactamente talleres. Hay gente muy buena de animación trabajando en talleres, yo no soy una de ellos. Entonces, ¿por qué lo hago? Primero, porque creo en ese tejido del que te hablaba antes y creo que se tiene que extender a los chavales. Tienen que normalizar la idea de que un escritor no es un ser alejado y que una escritora, en el caso, por ejemplo, de las chicas, puede ser alguien como ella, con las mismas dificultades o con más. Es muy importante también que distingan entre escribir por desahogo, escribir por terapia, que es tan importante, y escribir como un hecho literario, como la creación de una obra. Y por otro lado hay otra cosa que hay que hacer y que estamos descuidando, que es el mimo al humanismo, el mimo a la historia, a la filosofía, a la literatura, a la lengua. Y eso se organiza muchas veces en horas extraescolares o en encuentros con expertos en esa área. Es interesante hacer hincapié en esto que acabas de comentar, de saber discernir entre el desahogo emocional, que es muy terapéutico, es cierto, y una manera de escribir, digamos, profesional. Y en redes, y volvemos otra vez, volvemos a Instagram, por ejemplo, tú sabes que hay un boom de lo que se llama poetas, que cuelgan ciertos versos pues en formato foto, hashtag, algún comentario más o menos acertado. ¿A ti qué opinión te provoca este fenómeno? Bueno, ¿por qué no?
Antes se hacían las carpetas, antes se hacían las paredes, ahora lo podemos hacer en redes sociales. Para empezar, está bien que cada uno tenga su propia voz. Luego, muchas veces habrá que pulirla, porque si no, lo que va a hacer el tiempo es barrer todo eso. Vale. ¿Quién no oculta poemas de amor en su carpeta cuando éramos jóvenes? Ahora lo que ocurre es que te los puede leer cualquiera que lea español, ¿no? Si lo publicas en ese idioma valenciano, si lo empleas en otro. Lo importante es no creerse que por X likes o por X retuiteos te has convertido en un artista o te has convertido en un creador. Para convertirse en creador hace falta un esfuerzo de originalidad, un trabajo, una constancia y un mensaje definido. Entonces la improvisación es fantástica, el desahogo es necesario y yo nunca despreciaré ese tipo de cualidades de la literatura, pero la literatura es otra cosa además de eso. Es un ars facere, es un artificio, es algo que nos hace soñar y evadirnos a los demás, no únicamente la identificación. Entonces, quien quiera continuar por ese camino, que yo espero que sean muchos, y muchas veces de haber sembrado mucho, surge también mucho, ¿no? Yo le animo a que continúe profundizando en ese terreno, bien a través de cursos, en la biblioteca, bien de una forma autodidacta, cada uno sabe, ¿no? Pero que continúe tomándoselo en serio. Lo mismo haría para cantar. No vale una bonita voz, hace falta algo más. Lo mismo haría alguien que sea un atleta que tenga unas dotes naturales, ¿no? Necesita entrenamiento. A la hora de escribir es exactamente lo mismo. Fíjate, y continuando no ya tanto de likes, pero sí de reconocimiento, hace nada reconocimos los nombres de finalista y semifinalista del Premio Planeta, que tú también conoces. También se proyecta una lectura desde la perspectiva de género, ¿no? Con estos premios, que sí, ha habido tantos hombres, tantas mujeres. ¿Tú crees que es acertado aplicar perspectiva de género a estos galardones? Bueno, yo creo que se ha acertado aplicar una perspectiva de género a casi todo, sobre todo para que nos vayamos acostumbrando, para que vayamos viendo el mundo desde perspectivas plurales, ¿no? Casi siempre lo hemos visto desde la perspectiva masculina, bien está, vamos a incorporar a la femenina, que también se puede aprender de ella. Lo que ocurre es que, bueno, los Planeta, y sé de lo que hablo, son premios muy jugosos, son premios con los que nunca nadie está contento del todo. Este año podemos regocijarnos de que han sido premios literarios. Hacía tiempo que no se premiaban unos perfiles tan claramente literarios de una calidad tan alta y además exitosos. Vilas y Cercas en eso son imbatibles. Ya, pero son de otra editorial. Ya, pero son dos hombres. Sí, son de otra editorial y son dos hombres. El año pasado había ganado mi amigo Javier Sierra, que es maravilloso. No, perdón, hace 2 años. El año pasado fue Santiago Posteguillo. Hace 2 años ganó Javier Sierra y ganó Cristina López Barrios como finalista, ¿no? Es que son muy comerciales, Es decir, por supuesto que es un baremo, pero si queremos ser serios hay que mirar otro tipo de baremos, no únicamente el Cervantes, no únicamente el Planeta, no únicamente... Podemos mirar ventas, por ejemplo, podemos mirar visibilidad, repercusión en medios, podemos mirar la duración de la carrera de escritores y escritoras. Es decir, lo inmediato es eso, y sí, han ganado 2 hombres. Sin embargo, si queremos ser serios, vamos a ser serios. ¿Tú estás contenta con los ganadores de este año, por lo que me parece intuir? Yo creo que la literatura sale ganando enormemente. Y además es que me une una cierta amistad, con uno más que con otro, ¿no? Por trato, por roce, Entonces, ¿cómo no voy a estar contenta? Claro. Porque a pesar de haber sido ganadora en su momento, claro, imagino que también sometes a crítica a muchos de los siguientes que han ganado el premio. No, claro, yo no. Ya no cuentan con... Yo no. Tú ya eres... Yo no someto a crítica ninguna. No, pero que hay veces... Es inevitable. Claro. Es que no puedes evitarlo. Es decir, por un lado, la opinión personal, que es personal y por lo tanto no hay por qué compartirla, ¿no? Por otro lado, la opinión profesional y por otro lado, ver un poco qué deriva estamos teniendo. Sí, es inevitable. Estaba haciendo una broma. Por supuesto que se somete a crítica. Y siguiendo con la industria editorial, sería conveniente que en esta red de escritoras del Mediterráneo, y por lo que comentabas antes de esta barrera idiomática que hay a veces, que también se procurara editarte a ti en otro idioma o a ellas, que haya esa interrelación también en las traducciones, ¿no? Yo tengo la suerte de estar traducida ya a varios idiomas de la zona, al italiano, al griego, al turco, al árabe, pero por supuesto, o sea, sería interesante. Claro. Sigue siendo una medida de prestigio y también de implantación, ¿no? Sí, la intención es la de progresivamente incorporar editoras, que puedan interesarse particularmente por ese tipo de literatura y crecer en direcciones muy distintas. Por ejemplo, también con críticos, con críticas.
por ejemplo, también con... Pero llevamos poquito tiempo, estamos consolidando cuál es nuestra base. No me corresponde a mí tampoco decirlo, ¿no? Sino únicamente hablar como portavoz, en este caso. Pero las posibilidades que ofrece son enormes. Claro. Hay periodistas ya, dramaturgas, mujeres que han hablado, o sea, que han trabajado sobre todo en tradición oral, que han hablado delante de grandes públicos, cuentacuentos. Tenemos artistas interdisciplinares, por lo tanto el siguiente paso es un anillo más que incorporaría editoras, críticas, etc. Pues ojalá se consigan esos objetivos a medio plazo. O largo también, ¿por qué no? Pero no, a corto, va a ser a corto. Los medios plazos ya sabes que no existen. Tú sabes que ahora se dice lo de cortoplacista como algo peyorativo, pero en este caso va a indicar que hay eficacia. Hay que actuar, somos personas de pensamiento. Ese pensamiento es fácil de estructurar, ahora hay que pasar a la acción. Claro. Ya para terminar, la pregunta más sesuda de toda la entrevista, que es, me hicieron llegar una información muy sensible referente a que hasta hace bien poco tú no sabías lo que eran los fartons. ¿Pero cómo puede ser esto? Dios mío, sí, soy Espido y no sabía lo que eran los fartons. Te han pillado, Espido. Mira, yo llevo bebiendo y disfrutando la horchata desde que era una nena pequeñita, porque en Bilbao además hay un par de sitios donde la hacen fantásticamente ¿Mejor que bien. aquí? No, mejor, pero siguiendo la misma receta y sabía que se hacía de la chufa. O sea, yo tenía mi conocimiento básico, es decir, ¿cómo se suele decir? Nivel básico de horchata. El problema estaba en que en mi entorno no se tomaba con fartons, se tomaba sola, con hielo o sin hielo, a mí no me gustaba con hielo y con pajita. Entonces era un refresco a medio camino entre el sorbete y el helado, quizás, o una bebida refrescante. Entonces fue cuando comencé a venir por la zona de Alicante, Castellón y demás, cuando me dijeron, esto se toma con fartons. Y dije, ah, pero esto existe, eso se da. Ah, rasgar de vestiduras, ¿cómo puede ser? Claro. Pero no, pero te aseguro que no tenía ni idea de que la tradición implicaba una con la otra, ¿no? Entonces de esto puede hacer quizás 5 años, 6 años. Sí, relativamente poco. Había vivido 40 años de mi vida sin conocer los fartons. Bueno, pero mira, yo creo que te satisfizo, el conocimiento está muy rico. El conocimiento, ahora no vayas a decir. El conocimiento y el estómago, ¿no? Muy vamos. Bien. Claro, y a partir de ahora ya no lo vas a olvidar. La verdad es que me sigue gustando más la horchata sin fartons. Pero es que los sabores de infancia son tan difíciles de cambiar. Eso no significa nada en contra de los fartons. O sea, por favor, la Liga Pro Fartons. Claro, el lobby de fartons. Respeto absoluto. Pero hay una cuestión que tiene que ver con la Magdalena de Proust, en este caso con la horchata de Espido, ¿no? Y que es la delicia de ese sabor sedoso que se te va colando en la garganta, ¿no? Y que en mi caso con el fartón tiene un elemento más compacto. Claro, sí que es verdad. Es otra cosa diferente. Bueno, fíjate, de hecho te he visto describirlo de manera tan evocadora que yo creo que vamos a dejar aquí la entrevista y nos vamos a ir a tomar una horchata, ¿por qué no? Gracias por haber venido, Espido. Nosotros nos hemos quedado sin tiempo. Mañana volveremos a eso de las 7:30, ya sabéis que estaremos aquí en Alacantí Televisión. Así que disfrutad de lo que queda de día, tomaos una horchata, ¿por qué no? Y mañana volvemos a vernos.